En Nochebuena, mientras mi esposa sostenía orgullosamente los papeles de divorcio frente a toda nuestra familia, sonreí, sintiendo el peso de su traición aplastándome. Ella creyó haber ganado. Este era su momento. Pero poco sabía, yo había preparado una sorpresa navideña que pondría todo patas arriba. Y mientras su mundo se hacía añicos, no pude evitar preguntarme qué pasaría después. ¿Alguna vez te has enfrentado a la traición cuando menos lo esperabas? A veces, los giros más inesperados conducen a los mayores momentos de justicia. Me llamo Mateo Soler y a mis 34 años, aprendí por las malas que a veces hay que jugar a largo plazo para recuperar lo que es verdaderamente tuyo. La Nochebuena siempre había sido mi época favorita del año. Las luces brillando en el árbol, el aroma a canela llenando el aire y el suave sonido de los copos de nieve golpeando las ventanas. Todo ello siempre me había traído una sensación de paz. Pero este año, algo se sentía diferente. Mientras estaba sentado observando a mi esposa Elena ir y venir por la casa, su actitud inusualmente alegre me resultaba casi inquietante. Durante días, había estado eufórica de una manera que no era habitual en ella. Insistió en recibir a toda la familia, incluso invitó a mi hermana Sofía, quien no nos visitaba hacía 3 años. No era propio de ella hacer tanto esfuerzo, y eso ya me puso en alerta. La casa estaba llena de gente, los padres de Elena, su hermano Ricardo y su familia política. Había risas y charlas, todos disfrutando del espíritu navideño. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo para lo que no estaba preparado. La tensión aumentaba, pero me mantuve en silencio, sentado junto al fuego, observando. Elena había estado actuando de forma extraña, casi demasiado perfecta, y yo empezaba a juntar las piezas del rompecabezas. Se traía algo entre manos, y estaba a punto de descubrir qué. Entonces, justo como había esperado, Elena hizo su anuncio. Se puso de pie en medio de la sala, copa en mano, con una sonrisa en los labios mientras se preparaba para dar la noticia. Podía verlo venir, pero eso no detuvo el escalofrío que me recorrió la espalda. Muy bien, a todos, comenzó, su voz más aguda de lo normal, como si estuviera dando una función. Antes de abrir los regalos, tengo un anuncio muy especial. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y yo permanecí inmóvil, mi ritmo cardíaco constante a pesar de la frialdad que me invadía. Dio un paso adelante con una carpeta de manila en la mano, sosteniéndola como un trofeo. «Feliz Navidad», dijo con una alegría forzada. «Estos son los papeles de divorcio. Por fin le dejo». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala por un momento. Luego, como si fuera una señal, comenzó el aplauso. Su madre, Carmen, aplaudió. Su hermano, Ricardo, levantó un puño en señal de triunfo. Incluso mi hermana Sofía, cuyo rostro parecía haber presenciado un accidente automovilístico, permaneció en silencio, impactada. Pero yo mantuve la calma. Sonreí. Y con una voz firme y tranquila, dije, momento perfecto. Ahora, abran sus regalos. La sala se sumió en la confusión. Esto no era como ella lo había imaginado. Las lágrimas se habían desvanecido, pero no me importó. Yo sabía exactamente lo que había planeado. Elena dudó, tratando de recuperar la compostura, pero el momento se le escapaba de las manos. Me miró desconcertada, luego echó un vistazo a la pila de regalos bajo el árbol. Señalé la caja dorada con su nombre. Empieza por el tuyo. Se arrodilló y rasgó el envoltorio. Dentro había un álbum encuadernado en cuero titulado Recuerdos de Navidad de Elena. Lo abrió con una carcajada, sin darse cuenta de la trampa que yacía en esas páginas. La primera página contenía una foto de ella y su amante Antonio riendo, capturados en medio de un beso. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de absoluta incredulidad. Pasó otra página, luego otra. Recibos, fechas, registros de hoteles y mensajes de texto. Todo estaba allí, todo lo que había recopilado. Se puso pálida, sus manos temblaban. Su madre, Carmen, jadeó. La novia de su hermano, Ricardo, murmuró, «Dios mío». La sala entera se sentía sofocante.
pero yo no había terminado. Hice un gesto hacia los otros regalos. Para la madre de Elena, dije, asintiendo cortésmente. Carmen, claramente dudando, abrió la pequeña caja. Dentro había una cadena de correos electrónicos. Leyó en voz alta: asunto, ¿debería contarle lo tuyo con el chico de la piscina? Su rostro se quedó sin color al darse cuenta de lo que tenía en sus manos. Luego vino el golpe final, los correos electrónicos entre Elena y su madre, burlándose de mí, planeando su salida e incluso detallando cómo se quedarían con la casa y me exigirían una cuantiosa pensión compensatoria. Elena seguía allí de pie, paralizada, incapaz de hablar, y no me detuve. Me volví hacia su hermano. Tu turno. Ricardo abrió su regalo y encontró una pila de extractos de tarjetas de crédito fotocopiados, todos de una cuenta a mi nombre, agotadas por inversiones que nunca me pagó. Ah, y por cierto, añadí casualmente, te están haciendo una auditoría. Elena temblaba ahora, sus ojos pasaban de un familiar a otro. ¿Qué es esto?, susurró. La miré, de pie, alto e inquebrantable. Te lo dije, respondí con calma. Regalos. Cada uno recibe lo que se merece. Elena permaneció inmóvil, con el rostro pálido mientras apretaba el álbum de cuero en sus manos. La sorpresa era evidente en sus ojos. Pero yo no había terminado. Había pasado meses preparándome para este momento, construyendo el caso, esperando el momento perfecto. La Navidad se suponía que iba a ser su victoria, pero en cambio se había convertido en la noche que la expuso a ella y a todos a su alrededor. Me volví hacia su madre, Carmen, que todavía estaba en estado de shock por los correos electrónicos que acababa de revelar. Para la madre de Elena, dije, mi tono educado pero firme. Ella dudó, pero el deseo de ver lo que había dentro de la pequeña caja era demasiado fuerte. Lentamente, la desenvolvió, sus manos temblaban al abrir el regalo. Dentro había una cadena de correos electrónicos. Pude ver el momento en que hizo clic en su mente. Sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a leer en voz alta el asunto. ¿Debería contarle lo tuyo con el chico de la piscina? Se puso pálida y su voz se ahogó mientras seguía desplazándose hacia abajo. La cadena detallaba sus conversaciones con Elena, discutiendo cómo engañarme, manipularme y cómo se quedarían con la casa, el negocio y me dejarían sin nada. Habían estado planeando mi caída mientras fingían ser leales. Sus manos temblaron al leer la última línea: es demasiado bueno. Le quitaremos todo lo que vale. Observé su rostro, sin sentir satisfacción, solo una profunda sensación de finalidad. Esto también era obra suya. Había sido cómplice de mi traición, incluso la había alentado. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, la tensión sofocante. Hice un gesto hacia el siguiente regalo. El hermano de Elena, dije, y su rostro cambió de inmediato, su arrogancia se desvaneció mientras tomaba el siguiente paquete. Pude ver cómo intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban. Mientras desenvolvía la caja, observé cómo su expresión se retorcía de la curiosidad a la incredulidad. Dentro de la caja había extractos de tarjetas de crédito fotocopiados, cada uno vinculado a una cuenta a mi nombre. Agotadas, todo ello relacionado con inversiones que nunca me había devuelto. La verdad ahora estaba expuesta. Ya no podía esconderse. Feliz Navidad, dije, mi voz baja, casi tranquila. Y, por cierto, te están haciendo una auditoría. Se puso pálido, sus ojos se movían por la habitación al darse cuenta de la magnitud de su engaño financiero. Elena temblaba ahora, su voz temblaba mientras intentaba hablar, pero no le salían palabras. Me miró fijamente, sorprendida e indefensa, mientras todo por lo que había trabajado se derrumbaba. Se volvió hacia su madre y luego hacia su hermano como si buscara algún tipo de validación, pero ninguno pudo ofrecerle consuelo. La habitación estaba densa con el silencio de la comprensión. Cada palabra, cada mirada, estaba atravesando la frágil fachada que habían construido. Observé todo, mi compostura inquebrantable. Había estado tranquilo todo el tiempo porque sabía exactamente lo que ella había hecho. Había visto las señales, escuchado los susurros y construido cuidadosamente mi plan.
Elena había pensado que me estaba utilizando, pero yo había sido quien había jugado a largo plazo. Cada paso que había dado fue deliberado. Cada movimiento calculado. Esto no era solo venganza. Era justicia. Era un ajuste de cuentas que todos habían evitado durante demasiado tiempo. Elena se quedó allí, sus manos temblaban mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Pude ver el pánico creciendo en su pecho, pero no respondía a su angustia. No era mi trabajo salvarla. Era mi trabajo revelar la verdad, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Mi tono se mantuvo uniforme, firme mientras hablaba, casi como si estuviera narrando una historia, no viviéndola. Pensaste que podrías quitarme todo, dije lentamente, volviéndome para mirarla. Pero me subestimaste. Su respiración se aceleró, pero no había nada que pudiera decir. La habitación se llenó de la comprensión de que todo lo que había intentado orquestar se había desvelado ante sus ojos. No tenía control. La misma familia en la que se había apoyado en busca de apoyo estaba ahora presenciando su fracaso, sus mentiras y su traición al descubierto. Ahora, dije, señalando el siguiente regalo debajo del árbol. Continuemos. La energía de la habitación había pasado de la celebración a un silencio tranquilo, casi reverente. Los miembros de la familia, que antes estaban tan ansiosos por aplaudir el anuncio de Elena, ahora estaban congelados en su lugar, esperando la siguiente revelación. Sabía que había más por venir. Uno por uno, los regalos revelaron la magnitud de la traición que ella había tejido en el tejido de nuestras vidas. La mandíbula de Elena se apretó mientras miraba alrededor de la habitación. Su madre, Carmen, aturdida en silencio, y su hermano, Ricardo, que había intentado hacerse el héroe, ahora veían las consecuencias de sus acciones. Esta no era solo mi batalla. Era un colapso colectivo. Todo su sistema de apoyo se había desmoronado y no le quedaba nada más que hacer que ver cómo el mundo que había construido en secreto era destruido por la verdad. Elena finalmente encontró su voz, aunque temblaba. No puedes hacer esto, dijo, su tono vacilante mientras luchaba por mantener la compostura. No entiendes. Hice esto por nosotros, por nuestro futuro. No pude evitar soltar una risa pequeña y sin humor. ¿Por nosotros? Por nuestro futuro, repetí lentamente, saboreando la ironía. ¿De verdad pensaste que esto se trataba del futuro? No, Elena. Esto se trataba de asegurar tu propio futuro a expensas de todos los demás. Tú, tu madre, tu hermano. Cada uno de ustedes pensó que podría engañarme. Su respiración se aceleró, el pánico brillando en sus ojos mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Estaba perdiendo el control. No se suponía que sucediera de esta manera. Ella había esperado que yo me derrumbara, que rogara por respuestas, que de alguna manera suplicara clemencia. Pero no le iba a dar esa satisfacción. No sé cómo pensaste que podría salirte con la tuya, pero he estado 2 pasos por delante todo el tiempo, continué, mi voz firme, controlada. La casa, el negocio, todo. Mucho antes de que siquiera pensaras en hacer esta artimaña, ya lo había asegurado todo. Su rostro se puso pálido mientras trataba de comprender mis palabras. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me incliné más cerca, bajando la voz lo suficiente para que ella me oyera. Te eliminé de todo hace meses, Elena. La casa está a mi nombre. El negocio, mi negocio, es legalmente mío. Pensaste que podrías irte con todo. Pero ni siquiera sabías que el juego había terminado antes de que empezara. La habitación se volvió más silenciosa y pude sentir cómo se agitaba, tratando de recuperar el control. Pero era demasiado tarde. La verdad ya estaba fuera, y ahora todo estaba a la vista. Casi podía escuchar el sonido de su realidad resquebrajándose. Su mano tembló al alcanzar su teléfono, sin duda tratando de llamar a su abogado o a su amante. A cualquiera que pudiera arreglar esto. Pero no iba a funcionar. No esta vez. Yo era quien tenía las cartas ahora. No te molestes en llamar a nadie, dije con calma, mis ojos entrecerrándose. Tú y tu pequeño socio de aventura. Ya están bajo investigación por fraude.
¿Crees que no lo sabía? He estado observando. Estuve reuniendo todo lo que necesitaba, esperando el momento adecuado. El rostro de Elena se contorsionó con incredulidad. Sus ojos buscaron los míos, buscando una grieta en mi resolución, una señal de debilidad, pero no había ninguna. Estás mintiendo, escupió, pero su voz carecía de convicción. Negué con la cabeza lentamente. No, Elena, no miento. Te descubrí en el momento en que empecé a notar las noches tardías, los mensajes secretos, los pequeños viajes de negocios que no cuadraban, todo. Fui paciente. Te vi caer directamente en la trampa. Pude verla calculando, tratando de evaluar el daño. Sus labios se abrieron como si fuera a decir algo. Pero luego se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. No iba a ganar esto. Ya no. El peso de todo lo que había planeado, su escape, su aventura, su manipulación, se estaba derrumbando a su alrededor. Di un paso atrás y observé la habitación, sintiendo una sensación de calma invadirme. Los miembros de la familia que antes la habían aplaudido ahora estaban en un silencio atónito. No tenían ni idea. Habían estado tan ansiosos por verme caer, tan listos para verme derrumbarme. Pero ahora eran ellos los que se enfrentaban a la verdad. Habían sido cómplices de esta traición tanto como Elena. Todos habían fallado en ver quién era yo realmente hasta ahora. Me volví hacia Elena, observándola derrumbarse bajo el peso de sus propias mentiras. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y algo más, miedo. Miedo a las consecuencias de la verdad que tanto había intentado ocultar, ahora completamente expuesta. Ella había pensado que podría llevarse todo. Pero ahora se quedaba sin nada. Y mientras su mundo se desmoronaba, yo permanecí en calma, observando la destrucción. No solo me traicionaste a mí, Elena, dije en voz baja, mi voz apenas un susurro. Ahora, has traicionado a todos los que alguna vez confiaron en ti, y ahora todos lo sabrán. Salí de la casa, la puerta se cerró suavemente detrás de mí mientras salía a la noche tranquila y nevada. El silencio del mundo exterior era un contraste bienvenido al caos que acababa de dejar atrás. Mi aliento salía en varadas visibles mientras me dirigía al coche. Cada paso lento, deliberado, casi metódico. No tenía prisa. No necesitaba tenerla. Conduje sin un destino particular. Mi mente clara, concentrada. El shock había pasado, reemplazado por algo más. Una calma, una claridad que no había conocido en años. Ya no se trataba de ira. Se trataba de control. Se trataba de hacerles pagar por lo que me habían hecho. Cada movimiento, cada decisión, había llevado a este momento. Y aún no había terminado. Aparqué frente a una cafetería tranquila, un pequeño lugar que frecuentaba cuando necesitaba pensar. Dentro, pedí un café, me senté junto a la ventana y abrí mi portátil. La evidencia digital que había recopilado estaba ordenada, esperando ser enviada. La traición de Elena, la complicidad de su familia, todo cuidadosamente empaquetado en correos electrónicos, capturas de pantalla y documentos. Adjunté todo a un correo electrónico y pulsé enviar. El primer destinatario fue mi abogado de divorcios, que llevaba semanas esperando este momento. El segundo fue la policía, específicamente la División de Delitos Financieros. Necesitaban ver todo. Y por último, envié los archivos a un periodista que llevaba meses detrás de una historia. La familia de Elena no solo era corrupta, eran una bomba de relojería. Todo lo que tenía que hacer era encender la mecha. Me recosté en mi silla y dejé que el momento me invadiera. El mundo que acababa de dejar atrás nunca volvería a ser el mismo. Elena, su familia, su amante, todo lo que habían construido se vendría abajo. Podía sentirlo en mis huesos. De vuelta en la casa, las consecuencias ya habían comenzado. Mi hermana Sofía me había enviado un mensaje. El caos estaba comenzando. La madre de Elena, Carmen, la mujer que había orquestado gran parte de esta traición desde las sombras, se enfrentaba ahora a una investigación de la agencia tributaria. Sus cuentas bancarias habían sido marcadas y varias transacciones sospechosas estaban siendo examinadas.
La verdad sobre sus manejos financieros estaba a punto de ser expuesta al mundo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sonreí en silencio para mí mismo. Su arrogancia, su prepotencia, todo se había desmoronado en una noche. Me había subestimado, al igual que Elena. Y ahora su mundo se estaba desentrañando. Su ilusión de control, cuidadosamente elaborada, se hizo añicos, y no había nada que pudiera hacer para reconstruirla. Mientras tanto, el hermano de Elena, Ricardo, no corría mejor suerte. El correo electrónico que le había enviado a su empleador, junto con la evidencia de sus tratos corruptos, ya había llegado al comité de ética. En cuestión de horas, fue destituido de su puesto en la Junta de Planificación Urbana de la ciudad. Su participación en acuerdos de terrenos, su uso de su posición para beneficio personal, todo quedó expuesto. Y no se trataba solo de perder su trabajo. Su reputación, la base de toda su carrera, había sido destruida. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción mientras seguía viendo cómo sus mundos se desmoronaban. Esto no era solo venganza. Esto era justicia. Pensaron que podían jugar conmigo, manipularme, quitarme todo. Pero no se dieron cuenta de una cosa, yo no era como los hombres a los que estaban acostumbrados. No era de los que estallan, gritan o ruegan. Era de los que calculan cada movimiento. Mientras sorbía mi café, miré mi teléfono. Llegó otro mensaje. La madre de Elena, Carmen, ya estaba llamando frenéticamente a su abogado, tratando de averiguar cómo protegerse. Casi podía escuchar el pánico en su voz, pero no había salida. No ahora. Sabía que el final del juego estaba cerca. Elena no tenía idea de lo que se avecinaba. Su plan había sido destruirme, quitarme todo por lo que había trabajado, pero no se había dado cuenta de que, al final, sería su propio mundo el que colapsaría, y yo sería quien observaría desde la barrera, tranquilo, sereno, en control. La nieve seguía cayendo fuera de la cafetería, un recordatorio silencioso de cómo todo había cambiado. Respiré hondo, disfrutando del silencio. La batalla había terminado, y yo había ganado. Las consecuencias fueron rápidas, y las observé desarrollarse con una sensación de satisfacción distante. Las noticias sobre las actividades ilegales de la familia de Elena comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Los detalles de su fraude fiscal, transferencias bancarias en el extranjero y documentos falsificados inundaron las redes sociales y los medios de comunicación empresariales. Lo que había sido un plan cuidadosamente orquestado para destruirme, se convirtió en la peor pesadilla de la familia. No pasó mucho tiempo antes de que la empleadora de Elena, una organización sin fines de lucro donde recientemente había conseguido un puesto de directora, hiciera una declaración pública, distanciándose de ella. El escándalo era demasiado grande para ignorarlo. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se desmoronó casi de la noche a la mañana. Los cargos de fraude, las actividades criminales de la familia, la falsa venta del negocio, todo quedó al descubierto. Su prometedora carrera se convirtió en una historia de advertencia para cualquiera que pensara que podía salirse con la suya con la traición. Mientras tanto, la fraudulenta venta del negocio, esa que ella pensó que le garantizaría su libertad y un nuevo comienzo con su amante Antonio, fue descubierta. Los documentos de la venta ahora estaban en manos de las autoridades. Me había asegurado de eso. Resultó que el supuesto comprador al que había vendido el negocio era parte de una estafa mayor, y su participación ahora constaba en el registro. Elena, antes tan segura de su manipulación, ahora se encontraba atrapada en una red de mentiras de la que ya no podía escapar. Pero no solo su carrera se estaba desmoronando. Sus activos fueron congelados. Sus cuentas bancarias, sus inversiones, todo en lo que había confiado para construir una nueva vida, se había ido. La investigación por fraude fue exhaustiva, y el sistema legal ya estaba actuando en su contra. Prácticamente podía escuchar su pánico a kilómetros de distancia al darse cuenta de que todo lo que había trabajado para robarme se le escapaba de los dedos. Y luego estaba su amante, Antonio. El hombre que había estado tan seguro de su poder, que le había prometido una vida de riqueza y lujo, no se encontraba por ninguna parte.
Cuando se iniciaron las acciones legales en su contra, desapareció, como un fantasma, desvaneciéndose de su vida en el momento en que las consecuencias llamaron a su puerta. Fue casi poético la forma en que él había creído que podía escapar ileso, solo para ser engullido por el mismo sistema que había intentado manipular. Mientras las noticias seguían difundiéndose, me recosté y reflexioné sobre todo lo que había llevado a este momento. La precisión de mis acciones era algo que ahora podía apreciar. Cada paso, cada movimiento que había hecho había sido calculado. No había actuado por ira o frustración. Había esperado, planeado y ejecutado mis movimientos con el mayor cuidado. Había recuperado todo lo que habían intentado quitarme. Mi hogar, mi negocio y mi dignidad. La forma en que las piezas encajaron fue casi demasiado perfecta. El momento, la evidencia, todo se alineó para asestar el golpe definitivo. Y mientras veía a Elena, a su familia y a su amante perderlo todo, sentí una sensación de calma. Esto no era solo venganza. Era justicia. No se trataba de su destrucción. Se trataba de reconstruir mi propia vida y asegurarme de que nadie me diera por sentado nunca más. Pude escuchar el caos al otro lado del teléfono mientras la familia de Elena intentaba salvar lo poco que quedaba de su reputación. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. No solo estaba victorioso. Estaba de pie mientras ellos se quedaban recogiendo los escombros de sus vidas. Los mismos escombros que habían intentado crear para mí. Mateo Soler ya no era el hombre que habían creído poder controlar. Había construido mi propio futuro. Y ahora lo controlaba por completo. La batalla había terminado. Había ganado. Y lo había hecho sin levantar la voz con ira. La calma y la precisión calculada habían sido mi mejor arma, y había dado sus frutos de formas que ni siquiera había anticipado. Mientras observaba cómo cambiaba el mundo a mi alrededor, no pude evitar pensar en cómo empezó todo. Una Nochebuena, la traición y la venganza que le siguió. Había tardado mucho en llegar, pero por fin había terminado. Mateo respiró hondo mientras observaba la oficina, el constante murmullo de actividad llenando el espacio a su alrededor. Habían pasado meses desde aquella inolvidable Nochebuena, y todo había cambiado. El negocio que una vez compartió con Elena, ese que ella pensó que era suyo para llevarse, ahora era suyo de nuevo, completa y legalmente. Había construido su nueva empresa desde cero, comenzando de nuevo con un renovado sentido de propósito. Las lecciones del pasado nunca estaban lejos de su mente. Su estrategia había sido metódica, lenta y deliberada. Mientras el mundo estaba en caos, Mateo había trabajado en silencio entre bastidores, reconstruyendo lo que le correspondía por derecho. Sabía que las personas que importaban, los clientes leales, los que veían a través de las mentiras, regresarían una vez que la verdad sobre la traición y el engaño de Elena saliera a la luz. No tardó mucho. La noticia se extendió rápidamente, y a medida que la verdad sobre sus actividades fraudulentas se hizo pública, los clientes que una vez le habían sido leales cambiaron su lealtad de nuevo a Mateo. Él no los persiguió. No necesitaba hacerlo. Su reputación de integridad, incluso en medio del desorden que ella había creado, hablaba más alto que cualquier campaña de marketing. El negocio creció constantemente a medida que sus antiguos clientes reaparecían y nuevos clientes lo buscaban. Su éxito no nació de una venganza mezquina, sino de una tranquila resiliencia, de la paciencia frente a la adversidad. El nuevo negocio de Mateo prosperaba. Su oficina ahora estaba llena de un equipo que creía en lo que estaba construyendo. Trabajaban juntos no solo para reconstruir la empresa, sino para encaminarla hacia la grandeza. Mateo había aprendido por las malas que el éxito no siempre se trataba de correr hacia una meta. A veces se trataba de esperar el momento adecuado y luego actuar con precisión. El proceso fue lento, pero constante. El equipo de Mateo era leal, comprometido y alineado con su visión. Sabían por lo que había pasado, lo que le había sucedido, y lo respetaban por cómo lo manejó todo. Mateo no solo les habló de paciencia y precisión. Les mostró, liderando con el ejemplo todos los días. La reflexión se convirtió en un ritual tranquilo para Mateo.
Mientras miraba el horizonte, sus pensamientos a menudo se remontaban a aquella noche, el momento en que había tomado el control, no solo de su vida, sino de la narrativa. Había sido traicionado, sí, pero también se le había dado una oportunidad. Una oportunidad para elevarse por encima de las mentiras y el caos, para reclamar lo que era suyo y hacerlo con dignidad. La venganza nunca había sido su verdadero objetivo. Había sido la justicia, no la ira, lo que lo motivó. Ahora se dio cuenta de que la venganza no se trataba de arremeter o buscar una retribución inmediata. Se trataba de dar un paso atrás, observar y esperar el momento perfecto para atacar. No con rabia, sino con calma, con precisión calculada. El tiempo había sido su mejor aliado. Lo había visto todo desarrollarse. Y cuando el momento fue el adecuado, había atacado de una manera que nadie vio venir. El negocio ahora prosperaba, y Mateo estaba en la cima una vez más. No por el drama, sino por la tranquila fortaleza que había aprovechado. La venganza, la victoria, no fue ruidosa. No fue explosiva. Fue inteligente, suave e increíblemente satisfactoria. Había ganado, no quemando puentes, sino construyendo algo mejor en silencio. A medida que pasaban los meses, Mateo supo que su viaje no se trataba solo de venganza. Se trataba de crecimiento. Había aprendido lecciones que lo acompañarían para siempre. Paciencia, estrategia y la importancia de dejar que el tiempo revelara la verdad. Cada paso que había dado había sido deliberado, cada movimiento calculado. Y ahora, mientras su negocio seguía creciendo, sabía que nadie podría quitarle eso. Su futuro era suyo ahora, libre de las sombras de la traición. Las lecciones eran claras. A veces, la venganza no se trata de desquitarse. A veces se trata de dejar que todo encaje, esperar el momento en que todo haga clic y luego avanzar con una tranquila confianza. Mateo se puso de pie en el podio, las brillantes luces de la sala de prensa iluminando su rostro mientras se preparaba para hablar. Las cámaras de los reporteros hacían clic, capturando al hombre que una vez había sido humillado públicamente, ahora de pie ante ellos con una sensación de calma y confianza. Su nueva empresa, construida sobre las cenizas de su pasado, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Mientras Mateo observaba la sala, podía sentir el peso del viaje que lo había traído hasta aquí. La traición, las mentiras, el engaño, todo lo que una vez se había usado en su contra se había transformado ahora en la base misma de su éxito. Gracias por estar hoy aquí, comenzó Mateo, su voz firme, pero llena de propósito. Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para mí, sino para la empresa que he trabajado tan duro para reconstruir. Durante años, observé cómo mi vida era manipulada, cómo mi trabajo era socavado por aquellos en quienes confiaba. Me quedé sin nada. Pero en lugar de derrumbarme, elegí levantarme. Hizo una pausa por un momento, mirando los rostros en la sala, sintiendo la gravedad del momento. Había recorrido un largo camino desde aquella Nochebuena en que su mundo se había hecho añicos y no tenía nada más que la traición para seguir adelante. Pero ahora su negocio prosperaba y su futuro estaba asegurado. Su paciencia, su estrategia y su compostura lo habían llevado a este mismo momento. Fui traicionado por aquellos en quienes creí poder confiar, continuó. Pero esa traición no me definió. No me rompió. En cambio, me dio la claridad y el impulso para reconstruir mi vida, para recuperar lo que me fue arrebatado y para crear algo mejor. Esta empresa no es solo un negocio. Es un símbolo de lo que puede suceder cuando te niegas a dejar que la traición controle tu narrativa. Cuando tomas el control de tu futuro, incluso cuando sientes que todo está en tu contra. Las palabras de Mateo resonaron en la sala, y pudo ver a los reporteros garabateando en sus cuadernos, capturando el poder de su historia. Había pasado una página en su vida que creyó imposible de pasar, pero por pura determinación, no solo había recuperado su posición, sino que había salido más fuerte al otro lado. No llegué aquí luchando fuego con fuego, dijo Mateo, su voz firme. Llegué aquí haciendo algo que pocas personas en mi posición habrían hecho. Mantuve la calma. Esperé el momento adecuado y me aseguré de que cuando golpeara, fuera con precisión. No quemé puentes. Los reconstruí.
Y al hacerlo, he demostrado que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la resiliencia. Los reporteros en la sala asintieron, y Mateo pudo sentir el cambio en el ambiente. Las mismas personas que una vez lo habían visto caer ahora eran testigos de su ascenso. Lo había logrado. Había convertido su caída en el catalizador de su éxito. Y ahora verían los frutos de su trabajo. Su viaje no se trataba solo de desquitarse. Se trataba de construir un futuro que fuera más fuerte, más resiliente y más en control de lo que nunca hubiera imaginado. Mientras la conferencia de prensa continuaba, Mateo respondió preguntas sobre el futuro de su empresa, sus estrategias y las lecciones que había aprendido. Pero a pesar de todo, mantuvo la compostura. No necesitaba presumir ni alardear. Su éxito hablaba por sí solo. Más tarde esa noche, Mateo se sentó solo en su oficina, contemplando el horizonte. Las luces de la ciudad centelleaban en la distancia, un reflejo del progreso que había logrado. Se permitió un momento para reflexionar sobre el viaje, el dolor, la traición y el eventual triunfo. Y Mateo pensó en todo lo que había sucedido, como las mentiras y el engaño habían impulsado su determinación, como las personas que una vez conspiraron contra él habían, sin saberlo, sentado las bases de su éxito. Se dio cuenta de que su fuerza silenciosa, su capacidad para resistir, había cambiado las tornas. El mundo que una vez conoció se había derrumbado. Pero en su lugar, había construido algo mucho más poderoso, algo que podría resistir lo que viniera después. El viaje había sido largo, y aún quedaban desafíos por delante. Pero Mateo sabía que estaba listo. Había recuperado el control de su vida, su futuro y su empresa. Y al final, se dio cuenta de que a veces la mejor manera de ganar no es contraatacar con furia. Es dar un paso atrás, observar y dejar que el tiempo y la paciencia trabajen a tu favor. Con una última mirada al horizonte de la ciudad, Mateo se recostó en su silla, sabiendo que la historia de su redención apenas comenzaba.